Hola, buenos días a todos. Hoy estamos aquí para aprender cómo cambiar los puntos en Excel a comas. Esto puede ser necesario en caso de que hayamos tenido que transferir algún tipo de dato desde algún otro archivo a Excel y en este archivo hubiera puntos y se nos hubieran transferido de esta manera. Como el Excel predeterminado con comas para el separador decimal, no podríamos utilizar estos datos. Como podéis ver, los números que aparecen con un punto los lee el programa como letras, ya que aparecen a la izquierda del recuadro, y los números que están con comas los lee como números, efectivamente, ya que aparecen a la derecha del recuadro. Para cambiar los puntos por comas es muy fácil, simplemente hay que presionar el botón Control y el botón B a la vez. Al hacerlo nos aparecerá este recuadro. Aquí podemos buscar lo que queremos cambiar, que en este caso son puntos, escribiríamos un punto, y aquí por qué queremos reemplazarlo, que en este caso son comas. Entonces al darle al botón de reemplazar todos, el propio programa nos indicaría cuántos de estos cambios ha habido, que en este caso son 9. Y ahora, como se puede apreciar, el programa lo ha cambiado y lo lee como números los números que antes estaban con punto y los leía como comas. Otra opción que tenemos en el caso de que tengamos muchos datos con puntos es ir a archivo, desde archivo ir a opciones y desde opciones podemos ir a opciones avanzadas. En este punto podemos cambiar el separador decimal por el separador decimal y ponerle un punto y el separador de miles y ponerle una coma, y de esta forma también podríamos cambiarlo. Esto sería todo para este vídeo. Muchas gracias por la visualización, por vuestro tiempo y espero veros en el siguiente vídeo. Un saludo.